El centelleo de una sepia es absolutamente hipnótico. Su piel pulsa rápidamente con ondas de luz, bandas oscuras y patrones intrincados recorren su cuerpo a la velocidad de una fracción de segundo. Su cuerpo aplanado, que oscila entre los 15 y 25 centímetros en muchas especies comunes, parece flotar perfectamente suspendido en la columna de agua, estabilizado por aletas finas que ondulan a lo largo de sus costados. Esta capacidad es tan ajena a cualquier cosa que veamos en el mundo terrestre, que al ojo humano le resulta difícil apartar la mirada. ¿Cómo puede una criatura cambiar el color de su piel casi instantáneamente? ¿Y qué significa eso realmente? Si la sensación es de hipnosis, no es una ilusión. La sepia es el único animal registrado capaz de utilizar pulsos visuales rítmicos para interferir el sistema nervioso de su presa. En ese breve instante, cuando el pez pequeño o el crustáceo queda desorientado, dos largos tentáculos de caza pueden dispararse a gran velocidad, atrapando a la víctima en un abrir y cerrar de ojos. A menudo pensamos en el pulpo como el máximo representante de los cefalópodos. Inteligente, curioso, flexible y con gran capacidad de aprendizaje. Pero todas esas características también están presentes en la sepia, y en algunos aspectos son incluso más sofisticadas. La sepia posee un complejo sistema de células pigmentarias compuesto por cromatóforos, iridóforos y leucóforos, que le permiten no solo cambiar de color, sino también alterar la reflectividad de la luz y la textura de su piel. Esto es aún más asombroso si consideramos que se cree que son daltónicas, percibiendo solo el brillo y el contraste. La sepia y el pulpo comparten un antiguo ancestro cefalópodo que apareció hace unos 100 millones de años. Sin embargo, la evolución llevó a la sepia por un camino muy distinto. Tienen 8 brazos cortos para sujetar y manipular a la presa, y 2 tentáculos largos, especializados para ataques relámpago. Sus grandes ojos, con esa característica pupila en forma de W, les ayudan a controlar mejor la luz en los entornos marinos poco profundos. A diferencia del pulpo, que tiene un cuerpo completamente blando, la sepia posee una estructura rígida interna llamada gibión o hueso de sepia. Este órgano no solo ayuda a regular la flotabilidad, sino que también actúa como un marco de soporte para el cuerpo. Gracias a ello, la sepia puede mantener una postura estable durante largos periodos con un gasto mínimo de energía. Viviendo el doble papel de depredador y presa de muchos peces grandes, la sepia ha desarrollado un cerebro increíble. En algunas especies, la proporción cerebro-masa corporal supera incluso a la del pulpo. Experimentos de laboratorio muestran que pueden aprender a navegar laberintos, recordar rutas y adaptarse a cambios en su entorno. Otros estudios indican que la sepia tiene la capacidad de recordar la conexión entre la cantidad de comida consumida y el momento en que se repone la fuente de alimento, una forma de memoria episódica que antes se creía exclusiva de los mamíferos y algunas aves.
Pequeña, con una vida efímera de solo 1 o 2 años, la sepia es la prueba viviente de que la inteligencia, la adaptabilidad y la sofisticación evolutiva no dependen del tamaño ni de la longevidad. En el peligroso mundo del océano, son criaturas tan frágiles como formidables. ¿Cómo puede la sepia igualar los patrones y tonos de su piel con el entorno cuando ni siquiera puede distinguir los colores? Y más allá de hipnotizar a sus presas, ¿qué otro propósito sirven esos complejos espectáculos de luz? ¿Qué tan inteligente es realmente la sepia? Y podría considerarse el cefalópodo más sofisticado del océano. Aunque su nombre en inglés, cuttlefish, suene casi tierno, no son famosas por sus abrazos. La sepia pertenece al grupo de los cefalópodos y habita en mares tropicales y templados de todo el mundo, con la notable excepción de las Américas. Suelen residir en aguas poco profundas, cerca de arrecifes de coral, praderas marinas o fondos arenosos costeros, donde la luz y la estructura del entorno están en flujo constante. Actualmente, los científicos han descrito unas 120 especies de sepia. La mayoría tiene un tamaño corporal de 15 a 25 centímetros. Algunas son pequeñas, como la sepia extravagante, flamboyant cuttlefish, de apenas 8 centímetros. En contraste, la sepia gigante australiana es la más grande conocida, pudiendo alcanzar casi 1 metro de longitud y más de 10,5 kilogramos de peso, lo que la convierte en uno de los cefalópodos más pesados jamás registrados. El nombre de la sepia refleja la larga historia de la relación entre los humanos y este extraño animal. Desde la antigua Grecia y Roma, la sepia ha sido valorada por su tinta, que produce un pigmento marrón duradero, utilizado para escribir y teñir telas. Es este pigmento el que les dio el nombre de sepia, que designa tanto el color marrón rojizo característico, como el género científico de muchas especies actuales. Quizás no sea fácil nombrar perfectamente a la sepia, porque posee características biológicas que no se parecen a casi ninguna otra criatura marina. Para las especies que viven y se mueven en el océano, un sistema de control de flotabilidad es vital. Los peces óseos utilizan vejigas natatorias. Los grandes animales marinos como las ballenas dependen de gruesas capas de grasa, pero la sepia evolucionó un mecanismo completamente diferente: el hueso de sepia o gibión. Aunque se le llame hueso, el gibión no se parece a ninguna estructura ósea de los vertebrados. Es una estructura interna altamente porosa, que contiene innumerables microcámaras de aire interconectadas, pero que al mismo tiempo posee una rigidez increíble. Normalmente, en los materiales naturales y artificiales, la alta porosidad y la gran rigidez son dos propiedades difíciles de combinar. Sin embargo, el hueso de sepia logra ambas.
Esta estructura consta de dos componentes principales. El escudo dorsal es una capa gruesa y resistente que actúa como marco de carga. Debajo se encuentra la matriz lamelar, que parece un bloque de cartón corrugado con cámaras dispuestas en capas paralelas. Esta combinación permite que el hueso de sepia resista la presión externa del agua y, al mismo tiempo, sea lo suficientemente flexible para ajustar su volumen interno. Gracias al gibión, la sepia puede controlar su flotabilidad con delicadeza. Ajustan la proporción de gas y líquido en las cámaras del hueso. Cuando aumenta la cantidad de gas, el cuerpo se vuelve más ligero y asciende. Este mecanismo permite a la sepia alcanzar una flotabilidad neutra con un consumo mínimo de energía. En comparación con pulpos o calamares, la sepia sobresale en su capacidad para flotar establemente. De hecho, los estudios muestran que pasan más del 95% de su tiempo simplemente derivando suavemente en el agua, sin necesidad de nadar constantemente. Sin embargo, el hueso de sepia también impone un límite biológico claro. La presión del agua aumenta rápidamente con la profundidad, y más allá de unos cientos de metros, esta presión podría colapsar la estructura porosa del hueso, provocando la muerte. Aunque el gibión tiene cierto grado de plasticidad, no está adaptado para el entorno de las profundidades abisales. Por esa razón, no existen sepias de aguas profundas. Están atadas a las zonas costeras, donde la presión es justa para que este mecanismo de flotación único sea eficaz. Para la pequeña sepia extravagante, Metasepia pfefferi, y su pariente cercana, la sepia de bote de pintura, Metasepia thullbergii, el hueso de sepia ya no juega un papel importante como dispositivo de flotación. Estas especies habitan principalmente en los fondos arenosos de los arrecifes del Indo-Pacífico y rara vez superan los 8 centímetros. Su pequeño tamaño corporal implica un hueso de sepia diminuto, insuficiente para ayudarlas a flotar de manera estable. En lugar de flotar, aplican una estrategia de locomoción totalmente inusual, que los biólogos llaman paseo lento, ambling. Usando algunos de sus brazos y las aletas laterales, la sepia crea patas falsas cortas, permitiéndoles arrastrarse lentamente por el fondo marino. Al moverse, sus cuerpos se funden perfectamente con la arena, convirtiéndose en parte del entorno. Así, pueden acercarse a camarones, cangrejos y peces pequeños sin ser detectadas. Esta táctica no solo sirve para la caza, sino que es su primera línea de defensa. Sin embargo, si el camuflaje falla y un depredador las detecta, la sepia extravagante cambia a una estrategia diametralmente opuesta. En un instante, la piel neutra desaparece, reemplazada por una exhibición de colores vibrantes y destellos violentos. Para los peces con buena visión del color, este cambio repentino provoca un choque visual, suficiente para interrumpir el reflejo de ataque.
Bordeada por franjas amarillas fluorescentes, el cuerpo de la sepia extravagante emite bandas negras en movimiento continuo, un patrón conocido como nubes pasajeras. Esta audaz exhibición llevó a los científicos a preguntarse si eran venenosas, similar al pulpo de anillos azules. Los análisis químicos han detectado trazas de la neurotoxina tetrodotoxina en sus tejidos. Sin embargo, la concentración es demasiado baja para ser letal para la mayoría de los depredadores, lo que sugiere que sus colores son más una advertencia que una amenaza real. Venenosa o no, la sepia extravagante vive con bastante éxito gracias a esta audaz estrategia visual. Y son solo una de las muchas especies de sepia que utilizan el color como herramienta clave de supervivencia. La capacidad de camuflaje casi instantáneo de la sepia es uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza. Esto es aún más notable considerando que el arrecife de coral es uno de los entornos visualmente más complejos del planeta. Sin embargo, la sepia puede hacer que su cuerpo parezca arena, roca, coral o pasto marino en unas pocas centésimas de segundo. Parte de este camuflaje no reside solo en el color, sino en la forma. En la piel de la sepia hay estructuras especiales llamadas papilas. Estas papilas, controladas por músculos diminutos, pueden elevar la superficie de la piel formando protuberancias, crestas y arrugas, recreando la textura tridimensional del entorno. Paralelo al cambio de forma, hay un sistema de color extremadamente sofisticado. La primera capa son los cromatóforos, donde cada célula contiene un saco elástico lleno de pigmento. Cuando los pequeños músculos circundantes se contraen, el saco de pigmento se expande, esparciendo el color sobre la superficie de la piel. Sin embargo, estas células solo producen tonos amarillos, rojos y marrones. Los colores restantes provienen de otras dos capas celulares. Los iridóforos son capas de células que reflejan la luz, creando efectos iridiscentes al reflejar diferentes longitudes de onda según el ángulo de visión. Los leucóforos, la capa más profunda, reflejan la luz blanca y actúan como un fondo neutro, ayudando a que los colores superiores sean más nítidos. La combinación de estos tres sistemas permite a la sepia crear patrones y movimientos de color infinitamente complejos. Todo este proceso es controlado directamente por el cerebro y ocurre en menos de 200 milisegundos. La paradoja es que la sepia no puede ver el color como lo hacen los humanos. Sus ojos contienen solo un tipo de proteína sensible a la luz, lo que hace que su mundo sea esencialmente monocromático. Entonces, ¿cómo pueden igualar los colores de su entorno? Una hipótesis sugiere que la sepia ve con su piel gracias a proteínas sensibles a la luz, llamadas opsinas, que existen directamente en ella. Pero otra hipótesis, más sofisticada, propone que la sepia utiliza el fenómeno de la aberración cromática. Debido a que las diferentes longitudes de onda de la luz convergen a diferentes distancias, la imagen se vuelve borrosa o nítida dependiendo del color.
Para los humanos, esto es un defecto óptico, pero para la sepia puede ser una ventaja. La pupila en forma de doble permite que la luz entre desde múltiples ángulos, aumentando la aberración cromática. Gracias a esto, la sepia puede distinguir indirectamente los colores basándose en diferentes niveles de desenfoque. Esta capacidad se extiende incluso a condiciones de luz extremadamente baja. En estudios de campo en Australia, los científicos confirmaron que la sepia aún puede cambiar su camuflaje con precisión, incluso bajo la tenue luz de las estrellas, viendo lo suficientemente bien como para fundirse perfectamente con su entorno. Pero la capacidad de cambiar de color rápidamente no es solo una herramienta para evadir depredadores. También juega un papel crucial en otra etapa vital del ciclo de vida, la reproducción. A diferencia de muchos animales con cerebros grandes, la mayoría de los cefalópodos no viven en grupos sociales. Cazan solos, descansan solos y rara vez interactúan, excepto en la temporada de apareamiento. Cuando los investigadores comenzaron a observar de cerca el comportamiento reproductivo de la sepia, descubrieron que el éxito no siempre pertenece a los individuos más grandes y fuertes. En la sepia gigante australiana, ocurren eventos de desove masivo en la costa, donde muchos machos se congregan alrededor de una sola hembra, a veces custodiada por más de 10 machos al mismo tiempo. Los machos grandes suelen dominar por tamaño y fuerza. Hacen alarde de exhibiciones de color intensas, ahuyentando rivales y protegiendo a la hembra ferozmente. Pero la evolución rara vez recompensa solo la fuerza bruta. Algunos machos más pequeños han desarrollado una estrategia diferente y mucho más sutil: el engaño. Estos machos pueden cambiar su color y postura corporal para imitar perfectamente a una hembra. Gracias a esto, se deslizan sigilosamente más allá de la vigilancia de los machos grandes. Mientras los rivales se concentran en defender el territorio, estos impostores o machos furtivos se aparean silenciosamente. El análisis de ADN muestra que esta estrategia es increíblemente efectiva. Los machos disfrazados de hembras tienen éxito en aproximadamente el 60% de sus intentos, el doble que los machos grandes que usan la estrategia de confrontación directa. Otra especie lleva este arte del engaño a un nivel aún más sofisticado: la sepia faraón, o la sepia enlutada. Cuando solo hay un macho rival y una hembra a la vista, este macho dividirá su exhibición de color. La mitad del cuerpo que mira hacia la hembra muestra los colores y patrones típicos de un macho en cortejo. Mientras tanto, la mitad del cuerpo que enfrenta al macho rival muestra los colores de una hembra. Este es uno de los raros ejemplos en la naturaleza de un comportamiento de exhibición dual simultánea, controlado con precisión por el sistema nervioso. Estas estrategias brindan beneficios de supervivencia vitales. Ayudan a la sepia a cazar más eficazmente
evitar convertirse en presa y transmitir sus genes a la siguiente generación. Ejecutar tales comportamientos requiere un nivel muy alto de procesamiento de información. El cerebro de la sepia ha desafiado durante mucho tiempo las nociones tradicionales sobre la inteligencia animal. Durante décadas, los científicos asumieron que solo los vertebrados como los grandes simios, los elefantes o los cuervos podían desarrollar una inteligencia compleja. Se propusieron dos hipótesis principales: la hipótesis de la inteligencia ecológica, búsqueda de alimento, y la hipótesis de la inteligencia social, vida en grupo. Los cefalópodos no encajan perfectamente en ninguna. Son invertebrados y no viven en grupos sociales complejos. Sin embargo, han desarrollado cerebros grandes y sorprendentemente flexibles. En el caso de la sepia, los investigadores sugieren que su inteligencia es el resultado de múltiples presiones evolutivas combinadas: caza compleja, evasión de depredadores y competencia reproductiva. Las capacidades cognitivas de la sepia reflejan eso. Muestran un sentido numérico, poseen memoria a corto y largo plazo, aprenden de la experiencia y ajustan sus estrategias de caza. La relación cerebro-masa corporal de los cefalópodos es mucho mayor que la de los peces y algunos reptiles. Y en algunas especies de sepia, esta proporción supera incluso a la del pulpo. ¿Significa eso que la sepia es más inteligente que el pulpo? La respuesta no es simple. Ambos poseen cerebros grandes, pero expresan inteligencia de diferentes maneras. El pulpo puede usar herramientas, mientras que la sepia utiliza el color, la forma y el engaño sofisticado para lograr sus objetivos. Comparar directamente las dos especies es casi imposible. Lo que se puede afirmar con certeza es que todos los cefalópodos son mucho más inteligentes de lo que los humanos pensaban. A pesar de enfrentar una feroz competencia ecológica y amenazas ambientales, el linaje de la sepia ha sobrevivido durante más de 100 millones de años. Quizás la mayor lección que la sepia nos deja no radica en la fuerza o el tamaño, sino en la flexibilidad. En el largo proceso de la vida en la Tierra, es la capacidad de adaptación, a veces extraña y sigilosa, la que ha creado la belleza más profunda de la evolución. Los cefalópodos son uno de los grupos de animales con la historia evolutiva más antigua del océano. El registro fósil muestra que los primeros cefalópodos primitivos aparecieron en el período Cámbrico, hace unos 520 a 530 millones de años. Un estudio exhaustivo publicado en 2011 confirmó el papel temprano de este grupo como depredadores activos en el océano primordial. Estos antiguos cefalópodos portaban conchas externas duras, a menudo en forma cónica o espiral, similares al nautilo moderno. Desde el Ordovícico hasta el Silúrico, se convirtieron en uno de los grupos dominantes en el nivel depredador del océano, desempeñando un papel crucial en la estructura de los antiguos ecosistemas marinos.
Un punto de inflexión evolutivo importante ocurrió cuando una rama de cefalópodos comenzó a reducir el tamaño de su concha externa y gradualmente internalizó esta estructura dentro del cuerpo. Este proceso tuvo lugar con fuerza desde el Jurásico hasta el Cretácico. La pérdida de la concha externa hizo que el cuerpo fuera más flexible, aumentando la capacidad de nadar y abriendo el camino para estrategias de camuflaje complejas. La sepia representa una rara etapa intermedia en este proceso. En ellas, la concha externa no desapareció por completo, sino que evolucionó hacia el hueso de sepia, una estructura porosa dentro del cuerpo con la función de regular la flotabilidad. Fósiles del Cretácico tardío muestran estructuras de cámaras de aire en capas muy similares a los huesos de sepia modernos, demostrando que el mecanismo de control de flotabilidad se formó hace decenas de millones de años. El pulpo fue más allá en este camino evolutivo, eliminando casi por completo la estructura de la concha, a cambio de la máxima flexibilidad corporal. Los científicos estiman que la sepia y el pulpo comparten un ancestro común que vivió hace unos 100 a 150 millones de años. En el Cretácico, un periodo en el que el océano experimentó grandes cambios ecológicos. En 2010, los investigadores describieron fósiles de cefalópodos que conservaban sacos de tinta, estructuras oculares y la posición de los brazos, sugiriendo que el comportamiento de caza complejo apareció muy temprano. Los estudios genéticos modernos continúan reforzando la posición especial de los cefalópodos en la evolución de la inteligencia, con una expansión inusual de genes nerviosos y capacidad de edición de ARN. La evidencia de fósiles y genética muestra que la inteligencia de la sepia y el pulpo es el resultado de un camino evolutivo completamente independiente de los vertebrados. Al situar a la sepia en el contexto evolutivo a largo plazo, dejan de ser pequeñas criaturas de vida corta. Son descendientes de un antiguo linaje que una vez dominó el océano. En comparación con muchas otras criaturas marinas, la vida de la sepia es rápida y breve. La mayoría de las especies viven solo 1 o 2 años. En ese corto lapso deben aprender a cazar, evitar enemigos, encontrar pareja y completar su misión reproductiva. No hay segundas oportunidades. Después de aparearse y poner huevos, la mayoría de las sepias se deterioran rápidamente y mueren, cerrando su ciclo de vida en silencio. Pero una vida corta no significa una vida simple. Al contrario, la sepia es una prueba clara de que la complejidad biológica no necesita mucho tiempo para formarse. En unos pocos meses, desarrollan un cerebro grande, aprenden del entorno, recuerdan experiencias y utilizan estrategias sofisticadas para sobrevivir. En el ecosistema marino costero, la sepia ocupa un lugar especial, siendo tanto depredadores eficientes como presas cruciales para peces grandes, tiburones y mamíferos marinos. El mayor legado de la sepia no reside en su número o longevidad, sino en el camino evolutivo que representan. Han desarrollado inteligencia y comportamientos complejos en una dirección completamente independiente de los vertebrados. La capacidad de controlar el color, la textura de la piel y la luz de la sepia es uno de los sistemas de comunicación visual más sofisticados que jamás haya aparecido en la naturaleza. Sin embargo, en el mundo moderno, el futuro de la sepia no está garantizado. La degradación ambiental y el cambio climático están reduciendo su hábitat,
presentando fluctuaciones que superan la velocidad de la evolución natural. Y aún así, la historia de la sepia lleva un mensaje profundo. La vida no se mide por su longitud, sino por su capacidad de adaptación. No sobrevivirá el más fuerte, sino el más flexible ante el cambio. En la luz tenue del fondo marino, la sepia continúa recordándonos que la evolución no solo crea seres grandiosos, sino también obras maestras exquisitas que dejan una huella duradera en la historia de la vida. Y es precisamente a partir de criaturas aparentemente pequeñas como la sepia que el océano revela una realidad mayor. Bajo la capa de agua que cubre la mayor parte de este planeta, aún quedan innumerables misterios sin resolver. Sin embargo, incluso cuando el océano decide el destino de este planeta, la humanidad hasta ahora solo ha explorado directamente una fracción muy pequeña del fondo marino. El resto permanece bajo una presión inmensa, en la oscuridad eterna, donde nuestra tecnología apenas ha tocado el borde del entendimiento. Esto lleva a una gran pregunta de la ciencia moderna. ¿Por qué la humanidad dirige su atención con tanta fuerza hacia el espacio lejano, mientras que la mayor parte del océano bajo sus pies permanece inexplorada? Algunas hipótesis sugieren que el mayor desafío no radica en la distancia, sino en las condiciones físicas extremas como la presión, que hace que la observación directa sea limitada, a diferencia del espacio que permite la observación remota. También existe la opinión de que la propia complejidad del ecosistema marino, con innumerables conexiones biológicas aún no comprendidas, es la mayor barrera. Y quizás, la exploración de las profundidades marinas y la exploración espacial no sean dos caminos separados, sino dos enfoques diferentes para la misma pregunta fundamental. ¿Hasta qué límites puede existir y evolucionar la vida? Y este viaje de descubrimiento no termina con la sepia. El mundo natural todavía tiene innumerables preguntas sin una respuesta completa. ¿Sientes curiosidad por alguna de las criaturas en los ejemplos que acabamos de mencionar? ¿O por una especie completamente diferente? Comparte tus preguntas en los comentarios y juntos iremos paso a paso buscando respuestas. Es la curiosidad humana la fuerza motriz que ayuda a la ciencia a avanzar constantemente. Nos vemos en las próximas historias sobre la ciencia de la vida. Si te interesan los documentales científicos, los estudios sobre el mundo vivo y los descubrimientos presentados de manera pausada, precisa y profunda, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir persiguiendo historias científicas confiables, de alto valor educativo y basadas en investigaciones reales. Porque cada pequeña elección humana hoy contribuye a dar forma al futuro del océano mañana.